Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En este momento vamos a irnos muy rápido y muy furiosos. Vamos a tratar el tema de la operación que se hizo en Estados Unidos por las autoridades que se encargan de controlar el tabaco, el alcohol y las armas de fuego allá, y que iniciaron una operación hace tiempo en México que llamaron Rápido y Furioso, en honor a una película que no merece la pena recordarse, pero lo importante es esto. Desde Estados Unidos, y sabiendo que se iban a contrabandear armas de fuego a México, se les dejó pasar en contra de la opinión de algunos de los agentes que estaban a cargo de controlar ese incontrolable paso de armas. Se les dejó ¿para qué? Para poder entender mejor las redes del narcotráfico, y al final de cuentas no entendieron nada, no pasó nada, pero sí pasaron las armas. Y esas armas, algunas de ellas, ya se señaló, han sido usadas justamente en contra de algunos agentes norteamericanos, pero sobre todo en contra de mexicanos. Bueno, el tema está sobre la mesa. Estados Unidos y la guerra contra el narcotráfico. Dejemos no nada más las armas, sino todo. Lo que está ahorita en juego es la relación política con Estados Unidos, la operación, el embajador norteamericano no bien visto por el presidente mexicano, pero que sigue siendo recibido por autoridades mexicanas. ¿Dónde estamos? Pues estamos en una situación en la cual, de entrada, en la visita que hizo Felipe Calderón a Washington, no aprovechó la oportunidad dorada que tenía para exigir un alto al flujo incontrolable de armas. Está entrando, se estiman, unas 2,000 cada día. Es decir, se está armando cada día a 2,000 sicarios, lo cual da una idea muy aproximada de la magnitud del problema que está enfrentando el país. Pues bien, llega Felipe Calderón a Washington el 3 de marzo, 2 días antes se había sabido que una de las armas que mataron al agente Jaime Zapata había sido comprada en Dallas. Se sabía que otra de esas armas había matado a un agente estadounidense, y lo único que fue capaz de hacer fue de vociferar en contra del embajador ante el Washington Post y luego guardar un discreto silencio cuando en la conferencia de prensa en la Casa Blanca y en la conferencia que da en el Woodrow Wilson Center. Es decir, tenemos un presidente que no aprovechó, no lanzó el mensaje en esa ciudad de que es urgente que el gobierno de Estados Unidos frene el flujo de armas. Ya ni qué decir de la posibilidad de que, ¿por qué no empezamos a demandar como país a los responsables de dejar pasar armas que han matado a mexicanos? Esa podría ser una medida legítima para presionar a Estados Unidos, pues porque hay un sometimiento, desafortunadamente. Adelante, Poli. Yo creo que vale la pena destacar algunos datos de este asunto Rápido y Furioso, Fast and Furious, ¿no? Que primero es una agencia norteamericana la que autoriza, vela, tapa y autoriza la introducción de armas. No es una introducción de armas que no se sabe de quién o de los vendedores de armas norteamericanos que pasan a este país, sino que es una protección de la agencia que creo se llama de alcohol, tabaco y explosivos, en traducción al español. ¿No? Explosivos. Firearms and explosives, sí. ¿No? Bueno, el caso es que ellos fueron los que impulsaron este paso de armas. Lo que está hablando de un asunto legal y oficial, porque es una agencia del gobierno, del ejecutivo norteamericano. Segundo asunto, que hay varias sospechas de que diversas agencias han propiciado el ingreso no solo de armas, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, etcétera, para utilización, por ejemplo, droga para utilización de los ejércitos norteamericanos, que se pasan legalmente o con una cobertura del gobierno de los Estados Unidos para ser vendidas o utilizadas por el Estado norteamericano o estadounidense, si prefieren. La otra cuestión que creo que vale la pena destacar
es que están tratando ahora de darle carpetazo al asunto. Hoy lo decía con una gran claridad la reportera de Carmen Aristegui, Gloria Esteves, Dolia Esteves, desde Washington, diciendo que aparentemente tanto las declaraciones del embajador Carlos Pascual como algunas que se hicieron por parte de la Procuraduría General de la República Mexicana, están tratando ya de decir aquello no existió, no hay ninguna evidencia, etcétera, y creo que esto vale la pena tenerlo presente. Sí, efectivamente, lo que decía Sergio, debería de exigirse responsabilidad a quienes, pero ellos están encubiertos y autorizados por su propio gobierno, entonces no podrían de pronto decir, hagan este operativo con el visto bueno del gobierno o de agencias gubernamentales y luego van a ser procesados. En esa medida es una acción legal. Quien debe de poner una protesta firme ante el gobierno norteamericano somos nosotros. Señores, si estamos en una lucha común contra el narcotráfico, se supone que son operativos conjuntos, se supone que debemos de intercambiar la información. No es la primera vez que sobre acuerdos de intercambiar información sobre lo que se va a hacer para combatir el narcotráfico se tiene que comunicar al otro gobierno. Recordábamos aquella operación Casablanca, cuando Rosario Green era la secretaria de Relaciones Exteriores, y que sin avisar al gobierno mexicano introdujeron en territorio mexicano para detectar una red de funcionarios que presuntamente estaban metidos en lavado de dinero. Pero no le avisaron al gobierno mexicano y los atraparon y los encarcelaron, y el gobierno mexicano pues, se enteró por la prensa, como todos nosotros, y dijeron, oigan, pues que no íbamos a intercambiar la información, lo cual refleja lo que también se ha reflejado en los reportes de Carlos Pascual filtrados en Wikileaks. No le tienen confianza al gobierno mexicano, sus razones tendrán. Hacen muchas cosas sin decirles al gobierno mexicano lo que van a hacer, porque han de pensar que igual, y como están ahí en complicidad, pues igual y detectan el operativo. Ahora, me parece de una enorme irresponsabilidad de parte de los norteamericanos hacer este tipo de experimentos que en aras de supuestamente detectar redes de por dónde van las armas, pues se les puede salir de control como se salió de control, pero saben que puede haber muertes mexicanas a causa de ese operativo. O sea, como que para ellos es un costo que se puede pagar con tal de descubrir alguna parte de estas redes de tráfico. Solo hasta que presuntamente o posiblemente murió el agente norteamericano por una de estas armas, es que entonces se enojan y destapan el asunto. Entonces hay una doble moral completa, y sí me parece que la postura del gobierno mexicano ante esto ha sido totalmente tibia, lenta y no fue ni rápida timorata, ni furiosa. Lenta y timorata. Lenta y timorata. Aquí hay muchos puntos a dilucidar. Primero, la magnitud. 2,000 armas, o eran 1,000 y tantas, ¿no? Sí, 1987. 1900, vamos a ponerlo, 2,000 armas. Que hubieran dejado pasar 4 o 5, que tuvieran algún tipo de dispositivo para irlas siguiendo, como cuando uno le pone, sino alguien le pone a un tigre un collar y lo va siguiendo por la selva, bueno, pudiera ser, pero dejar pasar 2,000 no se les hace un poco excesivo. En segundo lugar, no encontraron nada, porque al final de la operación no caen los responsables. Tercer punto, esta pasada de armas misma. ¿Cuándo vamos a terminar con esto? Creo que nunca. Estados Unidos está decidido a que en su sociedad se puedan comprar y vender armas con una cierta control, pero no mucho, que se van a salir de ese control y van a ir a dar, entre otros, a México. Entonces México está al lado de una especie de fábrica y comercializadora de armas para todo mundo. No hace mucho, unas semanas, en términos que yo creí que eran broma, pero después me enteré que no era broma, alguien está proponiendo la posibilidad de llevar armas a las universidades, que los estudiantes puedan tener armas escondidas para que en caso de que ocurra un hecho en contra de uno de ellos o de un compañero puedan sacar el arma y defenderse. Entonces necesitan más armas para defenderse.
la lógica de esto es, pues por lo menos un tanto rebuscada. Pero, en fin, en tercer punto es de que, o cuarto, quinto punto, de la... ¿cómo vamos a hacer una política conjunta con Estados Unidos si no confiamos los unos en los otros? Pero yo personalmente tampoco confiaría en este gobierno, así que no los culpo. Pero, Lorenzo, voy a lanzar una provocación intelectual, ética, una provocación. La guerra es una realidad y quienes están peleando la están llegando a los niveles más primarios de la acción humana, es decir, al salvajismo, a matar, a descabezar, descuartizar, sin juicio. En el caso de las declaraciones, de la entrevista que le hace a San Juana Martínez Al general general Villa, pues es clarísimo, el general dice, yo no detengo, yo los mato en caliente. Ni los interrogo. Ni les interrogo. Es nieto, por cierto, de un Dorado de Villa. No, de Doroteo Arango. De Doroteo Arango. De Villa, Sí, de ¿verdad? Villa, sí. Bueno, si el Estado no es capaz de darnos protección, ¿no sería el momento de que se reconociera y se permitiera la aportación legal de armas para que al menos tengamos una posibilidad de defendernos? Ya aquí hablo, ya no solamente como intelectual, pero sí me gustaría que reconocieran su incapacidad y empezaran a darnos entrenamiento a los que estemos dispuestos a defender de manera legal. No estoy diciendo, vamos, aquí hay dos opciones: o compra uno el arma ilegalmente, o la compra uno legal y recibe el entrenamiento por parte de alguna agencia del Estado para al menos tener un mínimo de posibilidad de defenderse cuando vayan a agarrarte. Es una provocación, pero creo que ya ha llegado el momento que lancemos estas ideas, porque lo otro, yo me siento como el blanco fácil, que cualquier delincuente va a llegar a extorsionarme, ya lo hacen, creo que a todos nos ha pasado, si no a la mayoría, que nos agarramos el teléfono y nos empiezan a gritar. Que saltan nuestras casas, ya es muy frecuente, nos También roban. te ha pasado. También me ha pasado, asaltos en coches, es decir, no veo por qué no tengamos que plantearlo y que respondan por qué no. Pero yo creo que yo voy a ser un provocador un poco mayor, porque te voy a pedir que te definas si eres como te definió don Carlos Salinas de Gortari, un intelectual orgánico o un provocador. O se pueden conjugar estas dos cuestiones. Te respondo brevemente. Sí. La provocación está en la realidad y en una agresión permanente de parte del crimen organizado frente al cual el Estado es incapaz de defender. Bueno, creo que ya nos dijeron, yo voy a hacer esto, me opongo a don Carlos Salinas de Gortari. Con Carlos Salinas está bien, el don creo que sale sobrando. Ya nos veremos aquí con una AK-47 en la mesa para defendernos. Como intelectual orgánico me hiciste la corrección. No se nos vaya. ¿Quién es el otro Un momentito intelectual y orgánico? volvemos. Vamos a tratar ahora un tema que ha estado muy en boga en los periódicos, en las revistas, en la propia televisión y radio, en todos los medios y en internet, a través de las redes sociales, que es el tema de esta película Presunto Culpable, que fue hecha por dos estudiantes de Derecho, uno de nombre Roberto Hernández, que es homónimo de un empresario muy importante, y otra muchacha del ITAM, que estudiaron Derecho y estuvieron siguiendo un caso de un señor que le fue imputada la comisión de un delito de homicidio calificado además. Le pusieron 20 años de prisión cuando el tipo no tuvo nada que ver. Es toda una historia interesante porque en la película se lograron meter cámaras dentro de los juzgados, dentro de las cárceles, dentro de la cárcel, el reclusorio Oriente, y se filman directamente a testigos, a juez. El juez nunca apareció, porque él dice que todo su juicio nunca lo llegó a ver. Dice cuando vino la primera condena nunca tuvo. Después ya cuando vino la impugnación, etcétera, ya aparece el juez. Entre otras cosas porque le había dicho él que no lo había visto nunca, entonces dio la cara. Pero lo importante es que está denunciándose esta terrible opacidad, esta injusta
impartición de justicia que hay en nuestro sistema jurisdiccional, judicial, especialmente en el penal en nuestro país, y pues está para la discusión de ustedes. Yo la recomiendo a la gente cuando ya se pueda ver libremente o si se puede seguir viendo libremente, si no la han quitado de algunos lados, si la regresan, etcétera, porque si todos tenemos la idea de que la justicia mexicana es muy mala, bueno, al ver la película y ver los detalles de este caso, en realidad queda uno aterrorizado y haciendo votos por no caer en ninguna circunstancia en manos de la justicia mexicana, que realmente de principio a fin es una cantidad de irregularidades. Había el único testigo en contra de la víctima, le dieron más importancia que como a 10 testigos que habían visto al acusado, es decir, trabajando en su lugar, es decir, no, en el día y la hora en que se cometió el crimen, él estaba aquí y había 10 testigos cuyo testimonio fue hecho a un lado frente a uno solo, que era primo de la víctima, a quien habían muerto, sin retrato hablado, que no se parecía, no aparecía en el expediente, una cantidad de irregularidades, que en el juicio de revisión el abogado defensor fue quitando una a una, hasta que finalmente el testigo, el único testigo, dijo, pues efectivamente yo no te vi. O sea, forcejearon, lo brilló, efectivamente yo no te vi matar a mi primo. La prueba que se le había hecho al acusado de Harrison no había arrojado que hubiera disparado un arma. O sea, no habían elementos sólidos. Y sin embargo, los pocos que había, el juicio de revisión los tiran todos, ya queda clarísimo que no hay nada, y sin embargo el juez, que fue el mismo que puso la primera sentencia, ratificó la sentencia de 20 años y en su expediente omitió todo lo que se había hecho en el juicio de revisión. Todos los nuevos testimonios, los cambios, en fin, todas las pruebas que se habían venido para abajo, no las incluyó y volvió a ratificar la sentencia. Se pudo absolver a José Antonio Zúñiga precisamente por lo excepcional del asunto, es decir, la filmografía que se había dado permiso especial para que se hiciera, fue lo que convenció al tribunal colegiado, de decir, no, pues sí hubo cosas en el juicio de revisión que no incluye el juez y que desde luego detectan que hay dudas razonables para la culpabilidad de José Antonio Zúñiga. En los casos que son todos los demás donde no hay filmografía, eso hubiera quedado de nueva cuenta como una injusticia. Y hay un dato que sacan por ahí, que es 92% de las sentencias están sin evidencia física, se hacen sin evidencia física. Y el 95% de las sentencias son condenatorias porque se presume culpabilidad. Bueno, esto de los porcentajes nos lleva a la locura. Se supone que de los crímenes de todo tipo que se cometen en México, el 95% no llegan nunca a hacerse a juicio. Y si de ese 5%, el 95% tienen estas características, entonces ya podemos estar casi seguros de que si afirmamos tajantemente que en México no existe la justicia. Que ahora, pasemos a otro rápidamente. ¿Por qué se dejó filmar y por qué se puso la filmación en cines? Alguien que siempre anda buscándole prietitos en el arroz, aquí el arroz ya estaba prietito, y entonces será buscarle algún blanquito. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hay interés en señalar esto que todos sabían? Todos los que están involucrados en el sistema de justicia de México lo conocían. ¿Cuál es la razón? Es que se quiere crear una presión en la sociedad mexicana para que haya una transformación en los marcos legales de la justicia. Esa es una posibilidad. Entonces la película de Presunto Responsable no es del todo inocente. A lo mejor la razón es muy buena razón, pero detrás de esta no es nada más un film sobre una injusticia, sino que hay detrás de ella una denuncia. Una denuncia que quiere llegar a un fin que no se nos dice, pero que sí está más o menos claro. Bueno, es que lo abordo desde una perspectiva más amplia. Todos conocemos casos de
que se castiga o se encarcela a alguien con base en un testimonio que resulta que no es sólido. Yo he estado siguiendo por varios años ya el asunto de Sergio Dorantes, que presuntamente asesinó a su esposa hace ya 7 años. Bueno, le han destruido la vida a este pobre hombre y es inocente. Vamos, Levi, es un caso parecido, no hay ninguna duda de que todo el caso está montado sobre un testimonio de un joven que cambió el testimonio dos o tres veces, vamos, para quedarme ahí. Pero lo que he aprendido y lo que deja también presunto culpable sobre la mesa es el sistema de complicidad del aparato judicial. Se protegen unos a otros. Sí. El agente del Ministerio Público, el juez, los peritos, es decir, es un sistema de complicidades frente al cual no se ve una voluntad de reforma real, porque tomemos el Distrito Federal, que debería ser un ejemplo de transformación en el poder judicial, dado los avances en el sistema de garantías a los derechos humanos, indudables. Cuando sale la película, tanto el procurador del Distrito Federal como el presidente del Tribunal Superior del Distrito Federal la recomiendan y hasta mandan a sus gentes a verlo. Pero, ¿en dónde está el castigo o el llamar a juicio, el fincarle responsabilidades al juez que hizo esta barbaridad con este pobre hombre, con Zúñiga? Pues es ahí donde uno ve un sistema de complicidades frente al cual quedan películas o documentales como esta, que es realmente extraordinario el esfuerzo para crear conciencia y la necesidad de que sigamos exigiendo que ya dejen de refugiarse en la solemnidad de sus togas y sus cargos cuando son unos cómplices de la delincuencia y de las injusticias. Y bueno, yo quisiera destacar un aspecto positivo en torno de la película, que es realmente un documental. Realmente está muy bien hecho, la filmación, los testimonios, es interesante, está bien hecho, está clasificado con varias estrellas, los clasificadores de calidad del cine, y pues esto es de destacarse, porque es un esfuerzo hecho con pocos recursos, al que apoyaron varias personas de la sociedad civil y varias instituciones para que se pudiera hacer esta filmación, y está dejada en manos de estudiantes de Derecho que terminaron una licenciatura y están haciendo el doctorado en Berkeley, en Estados Unidos. La otra cuestión es la pista que apuntaba Lorenzo, creo que es muy importante, porque efectivamente en el sistema jurídico mexicano se ha cambiado ya la primera premisa, la premisa mayor, que es debe presumirse la inocencia. Eso no estaba establecido. Ahora ya se introdujo en la Constitución, pero en el aparato no está introducido. En el aparato lo que está mostrando, y ahí va esta sospecha, creo que muy fundada, que tiene Lorenzo, de que se está pretendiendo mostrar todo el cochinero del aparato judicial como tal y como opera, independientemente de que se debe presumir la inocencia. Ahí, una vez que se hace la acusación, que el Ministerio Público la formula, etcétera, que por cierto, entrevistan al Ministerio Público y es patética, no puede dar cuenta de lo que hace. Le dicen, pero ¿qué hizo usted esto? Y dice, porque es mi chamba. O sea, su chamba es acusar, tenga o no tenga pruebas. Sí, con pruebas o con no pruebas. la obligación que tiene de investigar, de fundamentar, pero de investigar y decir, bueno, estas son las razones por las cuales yo le imputo una responsabilidad a fulano. No, ella dice, es mi chamba, eso es lo que yo tenía que hacer, es mi chamba, dice. Después de que la acosan y no puede sostener la acusación, dice, pues es que es mi chamba. Me parece que es terrible. Además de esa, que es una perla, ¿no? Porque efectivamente refleja decir, aquí se hace por sistema, no porque tenga razones o elementos. Y eso fue en el careo, cuando el acusado le pregunta, ¿no? En el careo, bueno, ¿con cuáles elementos sostiene mi culpabilidad? Pues es mi chamba, efectivamente, pero hay otra perla. En el careo con uno de los policías judiciales que habían detenido a José Antonio Zúñiga y que decía que no recordaba ni quién era, ni haberlo apresado. Dice, hay muchos presos, hay muchos casos, yo no sé nada de esto. Le dice José Antonio Zúñiga, sí, usted me detuvo, no me dio razones, usted me decía, y yo le preguntaba por qué me está deteniendo, y él me respondía, tú ya sabes por qué, ¿no? Y es un delincuente, sus hijos acaban de ser capturados, ¿no? Sus hijos acaban de ser capturados como robacoches y demás.
Pero acláralo, los hijos los no hijos, de... los hijos del no, los hijos agente del agente judicial. Pero en un momento dado el agente judicial usa una frase que me parece significativa de la lógica que usamos los mexicanos en general. Le dice, usted es culpable y por eso está aquí. Es decir, la consecuencia de la arbitrariedad es de que te tengo encerrado sin pruebas, es prueba contundente Ya. Claro. de que eres culpable. Es una petición de principio, Un lo argumento que- lo que circular. dicen Como los estás filósofos. ahí, eres culpable. Ya no hay nada más que decir. Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Sigue qué? ¿Cuál Pues, es la siguiente ola? el día o de siguiente hoy- tsunami que necesitamos para acabar con este tipo de sistema jurídico. Nada más habría que decir que esta película fue interrumpida, se retiró de las salas de exhibición y después se restableció por intervención del Poder Judicial. Y el día de hoy, que estamos grabando este programa, se va a resolver en definitiva si se concede el amparo para que quede fuera de las salas o se va a mantener en exhibición. Vámonos al siguiente bloque, no nos deje, este es un tema muy interesante el que vamos a tratar a continuación. Bueno, el próximo domingo 27 se va a celebrar una consulta en el Estado de México para que la gente, los mexiquenses que tienen credencial de elector, libremente acudan a mesas que se instalarán para dar su opinión de si quisieran que PAN y PRD fueran en alianza o no. Simplemente. Es una consulta informal que va a organizar Alianza Cívica, es un organismo que nació en 94 como observador electoral y que ha participado en otras consultas ciudadanas de este tipo. No tiene un valor oficial. El resultado de la consulta se le dará a los partidos convocantes, PAN, PRD del Estado de México, y ellos sabrán qué hacen con ella. Están explorando evidentemente la posibilidad de, pese a todas las dificultades que ha habido, concretar una alianza electoral para enfrentar al candidato de Peña Nieto. No hay candidato a la vista todavía, un candidato competitivo que sea aceptable a ambos partidos. No lo hay. Alejandro Encinas ha dicho que él no iría en coalición. Luis Felipe Bravo Mena también ha descalificado y creo que no sería competitivo ni aceptable probablemente al PRD. Entonces hay dificultades ahí, pero respecto a la consulta, pues ha habido también mucha controversia. Sergio Aguayo es el presidente del Consejo Ciudadano que va a verificar que la consulta se haga pues, de manera adecuada, transparente. A mí me invitó a formar parte de ese consejo. Hay otros colegas que pertenecen a ese consejo, Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo Rafael, Denise Dresser, Alberto Asís, entre otros. Y pues, de lo que se trata de nuestra parte es verificar que efectivamente la consulta se haga en términos limpios, transparentes, equitativos y que su resultado sea reflejo de lo que los ciudadanos emitieron en la mesa de negociación. Pero hay mucha discusión al respecto, ha sido descalificada, en fin, dejo el tema sobre la mesa. De que hay mucha controversia, ni duda, porque la idea misma de poner a estos dos partidos en busca de un candidato, Sergio hace tiempo, creo que el año pasado, volvió sobre el tema cuando señaló que en el año 2000 tenía mucho sentido el haber intentado que los dos candidatos presidenciales, por un lado Vicente Fox y por el otro lado Cuauhtémoc Cárdenas, se llegaran a un acuerdo y uno de los dos se retirara, dejara al otro, porque era un momento, era un gozne histórico el que estaba ahí. Más que derecha e izquierda, era la Democracia, posibilidad autoritarismo. de poner fin a un régimen que había durado ya demasiado tiempo y un sistema autoritario. Y que en esas condiciones sí tenía sentido, por un tiempo, la unión para modificar las reglas del juego y luego que volviera otra vez izquierda y derecha a encontrarse y enfrentarse y presentar sus proyectos a la ciudadanía. Pero en este caso ya no es el momento histórico. Entonces, ¿qué objetivo tiene poner a panistas y perredistas a buscar exactamente qué con esta unión? A mí me gustaría matizar de manera distinta este sentido que tú le veías cuando se hizo el planteamiento de una alianza PAN-PRD con otros que los acompañaban, fauna de acompañamiento partidaria, ¿verdad? Pequeños partidos.
que sí sacaron mucho provecho, por cierto. ¿Te refieres a la 99? Sí, claro, a la de Cárdenas Fox, cuando estaban viendo a ver si había un solo candidato apoyado por varios partidos, entre ellos PAN-PRD. Yo creo que esto tiene sentidos distintos. Primero, yo creo que se ha ido perdiendo cada vez más claramente el sentido que puede tener a nivel presidencial, que es el que tú invocas al principio, pero a nivel de los estados ha ido cobrando nuevos sentidos. Y ahí está el caso Oaxaca y otros, en donde se vio cómo había que derrotar al autoritarismo y establecer un gobierno democrático tras 80 y tantos años de gobierno de un solo partido, el PRI, que querían eliminar. Siempre y cuando se buscara un programa de gobierno con los cuales se comprometieran en diversos puntos, manteniendo sus diferencias, porque las van a seguir manteniendo en algunos puntos, pero teniendo un consenso para arribar a una serie de instituciones seguras, republicanas, democráticas, que no existen a nivel local. Y eso es lo que generó el acuerdo Oaxaca, el acuerdo Sinaloa, etcétera, aunque después esto pudo haber sido desvirtuado. Yo creo que estamos en presencia de un caso muy paradigmático, porque es el del Estado de México, donde también podrían volver a coger sentido la unión de dos partidos que tienen puntos de vista diversos o opuestos incluso en el Estado de México, porque allí pues se da el fenómeno de un autoritarismo que tiene un enclave muy poderoso, un bastión muy fuerte que hay que tratar de romper. En todo caso, lo que me parece muy claro es que una consulta popular sí puede meter oxígeno, aire fresco a toda esta discusión y saber qué piensa el soberano, qué piensan los ciudadanos. Y esto es lo que a mí me parece que habría que destacar. Mira, haces una pregunta bien relevante, Lorenzo, sobre el sentido histórico de esa consulta. Yo lo vería que tiene un sentido pero diferente, y lo voy a verbalizar. En el 2010, Alianza Cívica participó activamente en la promoción de las alianzas en Puebla, Oaxaca, Sinaloa. Estuvo muy involucrado porque en el fondo la dimensión histórica para mí es diferente ahora, es establecer una nueva relación entre partidos y sociedad, porque es tal el alejamiento de los partidos frente a la sociedad que este tipo de ejercicios dan una oportunidad para oxigenar la relación, y en el caso del Estado de México lo planteo con toda claridad. Cuando a mí me invitan los presidentes de los partidos abiertamente a que me involucre, y hablándolo con los compañeros y compañeras de Alianza Cívica, el planteamiento es sí, siempre y cuando ustedes den algo a cambio, los partidos. Lo primero, que empujen ante la Secretaría de Gobernación un programa de emergencia para proteger periodistas y defensores de derechos humanos. Lo aceptaron. El próximo jueves se va a anunciar, porque están matando periodistas y defensores de derechos humanos sin que exista un programa real del gobierno federal. Hay intentos, pero muy mal estructurados. En segundo lugar, la petición de que en el Estado de México se comprometan a un programa piloto que ya se está haciendo en Oaxaca, por cierto, de ciudadanización, en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, de los órganos públicos de derechos humanos. Son intentos y ensayos de redefinir la relación, porque en el último de los casos es muy posible que el PRI regrese a Los Pinos en el 2012. Y si regresa Peña Nieto, el estilo autoritario y corruptor del Estado de México frente a la sociedad civil tendría retrocesos en algunos de los aspectos en que hemos avanzado. Entonces ese es el sentido, por supuesto. Y quisiera aclarar, no es una racionalización ex post, es decir, después del hecho, sino que primero fue la racionalización y después vienen... Ni candidato hay, por cierto. Ya lo que hagan o dejen de hacer los partidos es asunto de partidos. Así es, nosotros hemos delimitado la responsabilidad de los partidos. A mí también me pareció que este ejercicio es adecuado y congruente con lo que hemos estado impulsando desde hace mucho tiempo, que nos involucren en decisiones, ojalá que también de gobierno, pero a veces también de partidos, como ocurre con las primarias norteamericanas, donde los ciudadanos inciden en cuál va a ser el candidato. Esto no es exactamente eso, pero todo ejercicio en donde nos pregunten y nos involucren a los ciudadanos, creo que en principio es lo que hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que hagan los partidos es su responsabilidad.
lo que decidan es su responsabilidad. Y yo como analista a mí me parece que lo que están haciendo, que la lógica es la siguiente, ahorita no tienen candidato, entonces quieren mantener la posibilidad de una coalición PAN-PRD, legitimándola con esta consulta, en primer lugar, dándole una legitimidad, que además esa legitimidad es porque hay muchos otros que no quieren la coalición. O sea, esto no tenía mucho sentido en Oaxaca porque todo el mundo estaba en favor de la coalición. Como aquí no la hay, entonces la parte que sí quiere, a ver, preguntémosles a los ciudadanos para ir avanzando en legitimar. Vendrá el programa común, a ver si se ponen de acuerdo, tampoco es tan automático, ha ocurrido en otros estados, pero, y lo que creo es que están esperando hasta el último momento también, para que cuando Peña Nieto nombre al candidato al Estado de México, tener ya una plataforma preparada para ver si alguno de los que pierden, como ocurrió en otros estados, decide saltar a la coalición PAN-PRD. Porque de lo que hay ahorita ni en el PAN ni en el PRD se ve un candidato competitivo que esté de acuerdo en participar en esas condiciones y que sea competitivo. Entonces a mí me parece que están creando las condiciones para que cuando Peña Nieto diga es fulano, de los otros le digan, mira, aquí está esto, tú decides si saltas o no saltas, como sí ocurrió en Sinaloa exitosamente, en Guerrero, pero para preservar el poder. Tú saltas o no saltas, dices, PRI, a otro priista. Entonces, de los ofrecerle priistas. el PAN y el PRD unidos para ofrecerle a un priista. O a un independiente. Que no es la primera vez. No, en estos casos. hay que suponer que eso está un poco enredado, ¿no es así? Pero ¿Y cómo hacerle para saber que la consulta es o una minoría de ciudadanos? Con ustedes se puede señalar que no va a haber trampa. Pero Y si, los y si la hay de parte de otros actores, la vamos a denunciar. la denuncian. Pero los que los que concurran Sí. a esta consulta pueden ser una minoría de minorías y no ser representativos de la opinión de la ciudadanía. No, complicado está, ¿eh? Sí. De pero eso ni duda. No solo es posible que salte un priista que no le dieron la candidatura, sino que puede salir un independiente, como fue el caso de Xóchitl Gálvez, que unifique. Sí. Aquí No- se no está se ve hablando de tampoco por ahí, Purificación Carpintero, entre otros nombres, por ejemplo. Vamos, pero creo que la trampa en la en la que hemos caído a veces es de concentrarnos en las candidaturas. Yo siento que en los próximos años la clave está en redefinir la relación sociedad organizada partidos, porque ya no podemos seguir así. Y eso incluye al PRI, por supuesto. Si llega a Los Pinos, habrá que negociar con el PRI, porque tampoco podemos dejarlo que sea como en el pasado, que hacían lo que les daba en gana y no consultaban. Tenemos que forzar la negociación y tenemos que acelerar el involucramiento ciudadano en las tomas de decisiones, y ahí sí, es lo que hay. Y para terminar, ya nos tenemos que ir, pero sobre ese tema, es decir, está pendiente la reforma política que precisamente incluye algunos instrumentos de consulta y de participación ciudadana en relación con decisiones de gobierno y decisiones de Congreso, etcétera. Está pendiente, no nos quieren incorporar, hay que aprovechar los espacios que se nos vayan abriendo para insistir en que también nosotros tenemos que tomar parte de estas decisiones, pero regresamos en el último bloque en unos minutos. El nombre de este bloque son los esquiadores y viene a cuento porque el estado de Guerrero es el tercero en donde han matado más periodistas y en donde han amenazado también a más defensores de derechos humanos. Y sin embargo, en Guerrero, que además es pobre y hay crimen organizado y han matado políticos, es decir, es un estado caliente, la clase política llama la atención por su frivolidad y su cinismo. Este fin de semana se reveló un hecho que es particularmente ofensivo, que podría sonar a risa y hasta grotesco de no ser, porque estamos hablando de Guerrero, que es un estado en guerra. Que hace honor a su nombre. Que hace honor a su nombre. Un regidor del Partido Verde en Cuernavaca, el joven Fernando Reina, que además practica deportes extremos, decidió romper el récord Guinness patinando sin patines en el agua, es decir, con los pies desnudos,
y haciendo piruetas. Es bien divertido un video en donde aparece haciendo todas las piruetas. Pues bien, lo cual tiene derecho en su tiempo libre. Lo hizo en viernes, no sé qué tan libre Y con sea. sus recursos. Y con sus No recursos, con los- pero para alcanzar la velocidad de 240 metros, kilómetros por hora. 240 kilómetros por hora, utilizó el helicóptero de la Secretaría de Salud que se compró para trasladar enfermos que habitan en zonas muy alejadas y agrestes del estado de Guerrero. Y a Guerrero lo gobierna el PRD. Por tanto, un perredista jalando a un verde para romper un récord Guinness de patinaje De esquí acuático. de esquí a pie desnudo. Mientras el Estado se desangra, mientras está muriendo gente, mientras es una vergüenza. Es una vergüenza que no nos asombra, en particular de ese partido. Ese partido que pone a muchos candidatos jóvenes, bien parecidos, muy bien para la fotografía, pero que detrás de ellos no tienen una biografía como líderes preocupados por el entorno que se nos está deshaciendo. Y esta fotografía que apareció en el periódico un par de veces, en el periódico Reforma, creo yo que debemos de seguir con este tipo de noticias y comentarios a las noticias, en donde pongamos a una clase política, no creo que tengan vergüenza porque realmente hace mucho que la perdieron, pero que el público se avergüence de su clase política, que nosotros nos avergoncemos de nuestra clase política para que en caso que se pueda, cuando se pueda, actuemos en consecuencia y les hagamos saber que estamos absolutamente disgustados con esa naturaleza, con la naturaleza que han cultivado muy bien los políticos mexicanos. A mí me parece una señal más, bueno, de las muchas que hay, de la frivolidad de la clase política, pero quiero hacer la reflexión más amplia. En Guerrero, por ejemplo, ¿por quién votó la gente? También decíamos ahí que un priista de la corriente de Figueroa, que había sido incluso pues descalificado por el propio PRD, fue el candidato del PRD y ganó. La gente cuando vota, por ejemplo, en esos casos, ¿por quién votó? ¿Vota por el buen desempeño del PRD en el gobierno anterior? ¿O por por Figueroa, por la corriente de Figueroa, por el viejo PRI? En fin, no está nada claro. Lo que sí yo insistiría es que esos abusos, esas arbitrariedades, esas burlas que hace la clase política, en buena parte lo hacen porque van legitimados por nuestro voto. Yo insisto en que mientras no tengamos mecanismos de rendición de cuentas directas y personalizadas de los políticos, vamos a las urnas, votamos por tal o cual partido, pero a final de cuentas por la clase política, y con ese monto de votos, que no es pequeña, los políticos luego hacen lo que se les ocurre. Es recurrente, este es un ejemplo más de los muchos que hemos visto en donde la gente va a votar, los que van a votar, y luego, oye, ya viste las Juanitas, oye, ya viste los salarios de lujo, ya viste los viáticos que se van en primera a una interparlamentaria a Sri Lanka, donde tenemos importantísimas relaciones de todo nivel, y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Entonces hay que recordar, todo eso que están haciendo, lo están haciendo con tu aval, para el que haya votado por algún partido, por la clase política, porque luego no tienes manera de decirles, oye, yo no voté para eso. ¿Y qué vas a hacer al respecto si no tenemos mecanismos para sancionarlos personalizadamente? Un matiz informativo. En relación con un asunto de detalle que mencionabas hace un momento, no van a Sri Lanka para ver cuestiones de ese país, sino que van a una interparlamentaria que se celebra 2 veces al año en cualquier país, a tratar temas globales o mundiales que se discuten en las interparlamentarias. Lo que no es justificado es que vayan en primera, pero independientemente de si van, tienen que ir no a buscar elementos con los que tenemos muchas relaciones que tú decías, o mucho que aprender. O que la interparlamentaria sea 2 días y se queden 2 semanas, No, 3 semanas. la interparlamentaria dura normalmente una semana, 5 días. Se quedan 2 meses. No. Bueno, hay casos, habrá quien lo haga, pero yo simplemente quería hacer esa aclaración. Por alusiones personales. Pues es que yo fui parlamentario y fui a personales. varias interparlamentarias, pero no iba uno en función del país, sino en función del foro que se abre mundialmente 2 veces al año
para plantear una serie de problemas a nivel ¿Y sirven internacional. de algo? Sí, algunas son muy útiles porque ponen de manifiesto algunos temas globales, por ejemplo, el control de las armas nucleares y una serie de cosas, las cuales toman los legisladores de todos los países y pueden promover en sus propios parlamentos o congresos alguna ley o alguna disposición que pueda ser interesante. Ahora, en este caso, en el caso del esquiador, lo que hay que destacar es que se están utilizando. Él podría ser un deportista por la libre y usando sus propios recursos, pero lo que estamos teniendo que hacer es ir a lo que sigue, como decía en otro punto Lorenzo, y lo que sigue es un juicio de responsabilidad que deje sin fuero a este señor regidor y que lo metan a la cárcel por desvío, por utilización de recursos públicos que están destinados para el bien común, para hacer el bienestar de salud, etcétera, y los use para un deporte con lo justificado que tenga ese deporte o no. En este caso es totalmente violatorio, es delictivo el uso de este Es delictivo de él y de quien lo tolera. autorizó Claro. el uso de Peca ese helicóptero. Así es. Que estaba Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Exactamente, destinado a la salud pública. Y por lo visto alguien puede argumentar que le faltaba salud mental al regidor y que estaban tratando de darle algún tipo de terapia, porque obviamente no es una persona que corresponda a la figura que se necesita de un político responsable. Pero este sí fue rápido y furioso. Bueno, una última contradicción que ilustra el caso es cómo un representante del Partido Verde Ecologista utiliza un helicóptero que es muy contaminante, que lanza una cantidad enorme de gases efecto invernadero a la atmósfera, pues porque es una de las grandes simulaciones del sistema de partidos que tenemos, es Para el verde. propiciar la insalubridad, cuando el helicóptero debería servir para sacar enfermos. Claro, cuando debería servir para sacar enfermos, luego las excusas que dieron tanto el regidor, el joven Fernando Reina, como los funcionarios del gobierno de Guerrero son risibles, son absurdas. Vamos, evidentemente los agarraron con los dedos en la masa. En la puerta o en la puerta o las manos en en la masa, o con las manos en la masa y en la puerta, y no saben qué decir, pero es una incongruencia monumental porque el Partido Verde en México no defiende las causas ambientales, defiende los negocios de sus líderes. ¿Cuánto nos va a tocar a nosotros, como dijo alguna vez? ¿Y nosotros claro, cuánto? el niño Verde. verde. En Cancún. 2 millones de... Bueno, ¿a nosotros cuánto? Es que ese es el verde. Cuando los billetes eran verdes, probablemente es cuando se quedó De ahí se inspiró el nombre. de ahí se vino. Es que cobran en dólares, Lorenzo. Al menos en Cancún estaban cobrando en dólares. Sí, sí, sí. Un fraccionamiento autorizado. Un cambio de uso de suelo, como siempre, vamos. Volvemos al mismo, un problema que ya hemos mencionado varias veces, la corrupción asociada al cambio de uso de suelo. Para eso sirve nuestro Partido Verde. Un minuto. Una de las causas en el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo islámico, en particular en esta zona del Mediterráneo, ¿por qué esta rebelión? Y alguien de origen de la propia región y de origen islámico pone una hipótesis muy simple: por la corrupción. Es decir, los jóvenes que ahora encabezan esa revuelta, que en algunos casos está teniendo éxito y en otros la van a aplastar y va a ser una tragedia, en todos hay un común denominador, y es el hartazgo con la corrupción de sus líderes políticos. Bueno, si eso ocurre allá, también puede ocurrir aquí, porque la razón es más o menos similar. Estamos hartos de la fórmula de vida que tienen los políticos en nuestros países. Bueno, yo no quisiera que nos despidiéramos sin unas palabras de solidaridad a lo que ocurre en Japón, desde luego a los mexicanos que están allá, que ojalá que lleguen sanos y salvos a México, y bueno, parece que nuestro embajador no ha hecho tan mal papel en el manejo de esta crisis.
No, yo creo que hay que, así como nos deleitamos en la crítica, también debemos ser justos y reconocer el trabajo de Miguel Ruiz Cabañas, el embajador mexicano en Japón, que hay consenso, ha hecho un muy buen trabajo. De información. De información, sí, de es decir, rescate. está haciendo la función que debe, una de las funciones del embajador o del cónsul es dar protección. Y así como Miguel, a quien creo conocemos todos en esta mesa, en otros países también hay funcionarios que representan con un enorme compromiso los intereses de los mexicanos y no pues los de un grupito político. Y la consternación, la solidaridad con Japón, porque es impresionante la cadena de acontecientos. Y las barbas a remojar de Laguna Verde, porque tenemos que tomar precauciones. Pero me parece que ya nos quedamos sin barbas, algunos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Yo todavía tengo.